Hay muy pocos personajes tan bizarros como Beetlejuice. Fue una película pensada para un grupo muy pequeño de adolescentes en los 80s, pero se convirtió en un gran personaje para toda una generación. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Hoy te tengo una muy buena historia y es una muy buena historia por varias razones. Y las más obvias es porque involucra a Beetlejuice y porque involucra a Tim Burton también. No, pero también involucra a muchísimas otras personas. Involucra a los escritores y creadores del concepto, Michael McDowell y Larry Wilson. Y también entra en juego el productor de David Geffen, que sin él la película se hubiera llamado House Ghost, como lo propuso Warner Brothers. Y obviamente sin la visión de Tim Burton, quizás Beetlejuice hubiera sido muy diferente o quizás nunca lo hubiéramos conocido. Y como estas 4 personas, hay muchísimas más personas que jugaron una gran parte en la creación de Beetlejuice. Pero hoy nos vamos a concentrar y a centrar en la historia de Michael McDowell, el escritor. ¡Comenzamos! Pues Michael nace en 1950 en Alabama, en Estados Unidos, y ahí creció durante toda su vida. Llevaba una vida normal de una clase media al sur de Estados Unidos. Le gustaba mucho la escuela, le gustaba mucho escribir y por lo tanto fue muy estudioso. Y porque fue muy estudioso, ya de grande logra entrar a la Universidad de Harvard y ahí estudia la carrera y luego la maestría. Y al terminar la maestría, luego se va a estudiar el doctorado en inglés en Brandeis, y una universidad también ahí cerca de Boston, y se gradúa en 1978. Desde la carrera sabía que quería ser escritor, y dice que gracias a su ignorancia busca ser escritor, ya que no tenía ni la más remota idea de lo difícil que era esa profesión, pero como no sabía, pues se encasilla y dice: quiero ser escritor y voy a ser escritor. Y al terminar el doctorado tenía 2 opciones. Una opción era buscar un trabajo de profesor en algo relacionado a inglés y letras, y otra opción era conseguir un trabajo de secretario, que era, digamos, lo único que estaría calificado más o menos de hacer, especializándose tanto en escritura e inglés desde la carrera, la maestría y el doctorado. Y decide conseguir un trabajo como secretario. Y decide conseguir ese trabajo como secretario porque dice que ahí, o con esa opción, tendría más tiempo para escribir y lograr eventualmente publicar un libro. Si hubiera sido profesor, pues no hubiera tenido, digamos, el tiempo para escribir su libro. Escribió 5 novelas y todas las intentó publicar, pero no tuvo suerte con ninguna. Afortunadamente seguía con su trabajo como secretario y era lo que le daba de comer para que mientras pudiera seguir practicando y seguir escribiendo y eventualmente publicar ese libro, ¿no? Ya que ahorita como escritor nada más no se le veía para cuándo. Pero pues al menos tenía ese trabajo y podía vivir, podía pagar la renta y podía comer gracias a su trabajo como secretario. En 1978 va a haber una película. Y en los cortos antes de esa película ve el tráiler de la película de La Profecía. Siempre le había gustado muchísimo el terror y le pareció muy curioso el nombre de Damien para el hijo de Satanás en La Profecía. Usó eso de inspiración y empezó a escribir sobre un niño endemoniado llamado Fred. Pero al poco tiempo la primicia de la historia cambia y se empieza a enfocar en contar la historia de un amuleto maldito y ya no tanto del niño endemoniado que se llamaba Fred. Y por fin, ahora sí ya, en 1979, después de alrededor de unos 6 o 8 años y 5 novelas intentando ser escritor, consigue un contrato para publicar su primer libro que se llamaba El Amuleto. La editorial era Avon Books y no solo fue ese libro, sino su contrato con Avon era de 5 años. Digamos que ahora sí ya en 1979 era un escritor profesional.
Y yo creo que agarró una buena racha porque justo 6 meses después de que El Amuleto se haya publicado, publica otro libro que se llama Cold Moon Over Babylon, o La Luna Fría sobre Babilonia, ¿no? En 1981 publica otro libro que se llama The Elementals, una de sus novelas de terror más populares y la cual abrió un nuevo camino dentro de la industria. Y posteriormente, en 1982, escribe otra novela de terror llamada Katie, que para muchos críticos de terror, Katie es una de las villanas de terror mejor escritas en toda la historia. No soy crítico de terror, no me gusta tanto leer el terror, entonces no podría decirte si sí es Katie una de las villanas mejor escritas. Si tú eres fanático de esos temas y conoces el libro, ahí escríbenos y dinos si sí es cierto eso. Pero bueno, sigamos con el tema. Por ahorita ya es un escritor de terror reconocido, pero todavía reconocido por los fanáticos de terror. Digamos que todavía no alcanza un reconocimiento fuera de ese gremio, ¿no? Todavía no era un Stephen King, que aunque te guste o no el terror, pues sabes perfectamente quién es Stephen King. Que de hecho, Stephen y Michael eran amigos o algo como conocidos. Muchas veces escribían sobre los libros de otro, de cada uno de ellos. Y en una ocasión, Stephen King dijo que Michael era el mejor escritor de novelas americanas de nuestro tiempo. Pero bueno, sigamos con la historia de Michael. El parteaguas, por así decirlo, de la carrera de Michael fue en 1983, de la carrera como escritor de novelas. Fue en 1983 con su serie de novelas llamada Blackwater. Fueron 6 libros y salieron uno cada mes. El primero salió en enero de 1983 y el último sale en junio de 1983. Y con esta serie se acaba su contrato con Avon, aunque de todos modos siguió escribiendo diferentes novelas de crimen, terror, misterio y algo de romance con crimen. Y algo que me pareció muy, muy curioso y vale la pena resaltar es que en varias entrevistas Michael ha dicho que él se considera un escritor 100% comercial, que incluso le parece un error tratar de escribir clásicos y tratar de apuntar tu carrera como escritor por ese lado. Él dice que él puede escribir lo que el productor o el editor le diga, con tal de ganar dinero y que vea sus libros que siempre están en las repisas, él escribe, ¿no? Ahora sí, cada quien, tú tendrás tus puntos de vista con él, si estás de acuerdo o no, pero digamos a Michael le funcionó muy bien esa estrategia de ser un escritor comercial, ¿no? Y para mediados de los 80s entra al mundo de la televisión para escribir guiones. Y fue todo por un error. Hay toda la historia y fíjate qué chistoso todo esto, ¿no? Era 1986 y los productores de una serie de televisión que se llamaba Tales from Darkside le marcan y le preguntan si puede usar los derechos de uno de sus libros. Pero resulta que no era su libro. Era de otro Michael McDowell que escribía ciencia ficción. Los productores, obviamente al saber que se habían equivocado, pues les daba muchísima pena pues, el error y quitarle el tiempo a Michael o lo que sea. Y le dicen, oye, pues ya de una vez que estamos hablando contigo y que también eres escritor, ¿tienes algún guión que pudieras mandarnos para ver si nos gusta? Lo compramos y hacemos un capítulo. Y Michael les dice que sí, que se los mandaría al día siguiente. Pero obviamente Michael no tenía absolutamente nada. O sea, colgó el teléfono y se puso a escribir un guión de lo que pudo, de lo que quiso y lo mandó. Se lo mandó a estos productores y lo contrataron. Y en 1986 escribió e incluso dirigió uno de los episodios de Tales from Darkside, que en español se llamaba Historias del Más Allá. Y con eso, con ese guión, con ese error de esos productores, se empieza a meter a escribir guiones. En 1986 conoce a otro escritor, a Larry Wilson, que sí era escritor, pero dejó su carrera como escritor y se metió de lleno a ser un ejecutivo de televisión que le estaba yendo bastante bien. Se había convertido en un ejecutivo de televisión muy, muy importante.
pero ya digamos que Larry se había hartado de ser ejecutivo y quería volver a meterse al mundo del guionismo y a escribir, ¿no? Entonces se conocen, se llevan bien y empiezan a escribir un episodio para la serie de televisión Alfred Hitchcock Presents, y el episodio se llamaba The Jar, y curiosamente ese episodio fue dirigido por Tim Burton, pero no te emociones todavía, o sea, estamos hablando de 1985, Tim Burton todavía no es el Tim Burton, o sea, ya llevaba algunos shows, cortos y películas que había dirigido, pero todavía estaba muy lejos de volverse Tim Burton, el que hizo Edward Manos de Tijera, o siquiera Batman. O sea, todavía Tim Burton no firulaba en el mundo del entretenimiento. Apenas estaba empezando a darse a conocer, ¿no? Entonces hacen este episodio, escriben este episodio, y Michael y Larry se vuelven muy buenos amigos y les gustó trabajar escribiendo juntos. Y deciden, ¿por qué no?, escribir una película para luego tratar de vender el guión. Y empiezan a escribir y escribir, y escribían de lo que les gustaba, de lo que les parecía chistoso y de lo que ellos querían escribir, sin esperar mucho de eso, ¿no? Se la estaban pasando muy bien y estaban escribiendo, digamos, sin presiones. Un día, Larry, por lo que cuenta la anécdota, Larry va a un concierto de The Cure y se da cuenta que la mayoría de las personas que estaban en ese concierto eran unas adolescentes vestidas de negro, y dice que la película que estaban escribiendo era justo para ellas. Era para ese tipo de personas, y de ahí sale la inspiración del personaje que hace Winona Ryder, que es la adolescente gótica llamada Lydia Deetz. Y mientras estaban escribiendo el guión, Larry tenía una intuición bastante fuerte de que esta película sería un éxito enorme. Incluso molestaba a Michael diciéndole que con esta película harían o lograrían que hicieran una línea de juguetes de estos personajes. Michael se molestaba muchísimo con todos esos comentarios y con esas bromas, y le decía que lo deje, que no lo desconcentre y que él se pusiera a escribir, ¿no? Pero en fin, terminaron el guión, y Larry, que tenía más contactos en el mundo del cine, porque acuérdate que Larry venía de un trabajo como ejecutivo, era un ejecutivo bastante exitoso en Paramount, entonces era, pues digamos, el que tenía más contactos y conocía más ese mundo. Entonces Larry le da el guión solo a 2 personas. Uno de ellos era un productor bastante reconocido y muy exitoso, que nadie sabe quién es. Larry lo ha mantenido en secreto todos estos años. Y también se lo da a una de sus estudiantes. Larry daba clases en la universidad, ¿no? Y se lo da a su alumna porque dice que era su alumna más inteligente y confiaba en su criterio. Al día siguiente, el productor al que le dio el guión llama a Larry y a Michael, y ellos pensaban, pues, que obviamente si lo estaban llamando para que lo vieran en su oficina, pues quiere decir que eran buenas noticias, ¿no? Pero fue todo lo contrario. El productor les dijo que era lo peor que había leído, que era una porquería de guión, y que la carrera de los dos se destruiría si hicieran esa película. Dijo que Larry perdería su credibilidad de todos estos años que había construido como ejecutivo, y Michael perdería la credibilidad como escritor de terror. Ambos salieron obviamente muy tristes de la junta, y Larry dijo, bueno, pues vamos a hablarle a esta niña, a la alumna, mi alumna, a ver qué le pareció, ¿no? Entonces le marca y le pregunta que qué opinaba del guión. La alumna dijo que le había encantado y estaba convenciendo a sus jefes que leyeran el guión, y no solo que lo leyeran, sino que lo compraran. Lo que Larry no sabía es que esta alumna trabajaba en Geffen Film Company, una productora y distribuidora de películas que trabajaba con Warner Brothers, y era muy importante y muy poderosa, por así decirlo, esta empresa, ¿no? El fundador de esta empresa era David Geffen, que básicamente es un magnate y un productor bastante exitoso. Esta compañía había hecho, por ejemplo, en 1983, Risky Business con Tom Cruise, y había hecho otras más. Y David, antes de eso, antes de fundar la empresa, la Geffen Film Company, había tenido muchísimo éxito en la industria de la música también. O sea, en conclusión, David Geffen era un hombre muy poderoso en el medio de las películas y del cine, de la televisión y de todo el entretenimiento, y la alumna de Larry trabajaba ahí.
y logra que David y otros ejecutivos leyeran el guión de Beetlejuice. O sea, la alumna logra que sus jefes leyeran el guión de su profesor. Y a todos, absolutamente a todos en Geffen, sobre todo a David, les encantó y compraron el guión. Ni siquiera negociaron un solo dólar. O sea, les dijeron en cuánto nos vendes el guión, le dijeron el precio y en ese precio le compraron el guión a Larry y a Michael. No le negociaron ni un solo dólar. Y parece que todos los puntitos o todas las estrellas se están conectando porque para ese entonces Tim Burton había acabado la película de las aventuras de Pee-wee y le había ido muy bien. O sea, por fin ya el nombre de Tim Burton se empezaba a sonar en Hollywood y ya empezaba a ganarse una fama como un director que llenaba las salas de cine. Pues la película de Pee-wee era con Warner Brothers y Geffen trabajaba con Warner Brothers. Entonces David Geffen le presenta el guión a Tim Burton y le encanta. O sea, a Tim Burton le encantó el guión. Cuando leyó el guión, Tim Burton incluso dijo que era algo que él pudo haber escrito, ya que se relacionaba muchísimo con esos temas y en su cabeza ya tenía una visión para la película. Pero por otro lado, también David Geffen le presentó el guión a Warner Brothers y Warner Brothers no les gustó en lo absoluto el guión. Es más, odiaban la idea de hacerla. Incluso, como ya te dije al principio, le querían cambiar el nombre a House Ghost. Ahí te va cuál es el plan de Warner Brothers. Dijeron, a ver, está Tim Burton, que ya se sumó, que es un director bastante reconocido. Está David Geffen, que es un productor muy exitoso. No nos va a quedar de otra más que hacer esta película. Entonces vamos a cambiarle el nombre. En lugar de que se llame Beetlejuice, vamos a ponerle House Ghost. La hacemos con el presupuesto más bajo que podamos. La distribuimos en algunas cuantas de salas de cine. Que pase una semana y después de esa semana esperemos que todo se olvide de esta película. Sin embargo, como ya sabes, como ya te he dicho, tenían el apoyo de David Geffen, que era un productor bastante exitoso. Y pues Tim Burton pues era ya... su nombre ya empezaba a sonar, ya empezaba a pesar. Entonces Warner no tuvo de otra más que sumarse al proyecto y dijo, está bien, vamos a llamarle Beetlejuice y pues vamos a hacerles caso y vamos a sumarnos con todo. Lo único que sí les pidió es que le bajaran el tono del guión. O sea, era un guión, el guión original que hizo Larry y Michael era demasiado crudo, demasiado oscuro, demasiado siniestro y muy bizarro. Entonces contrataron otro escritor y ayudó, digamos que a suavizar la historia y a darle un poco más de humanismo a cada personaje. Y en marzo de 1988 se estrenó Beetlejuice. Larry cuenta que el viernes que se estrenó la película fue a verla a una plaza ahí en Estados Unidos, en Los Ángeles. Salió de ver la película y vio que la mitad de la audiencia le había encantado la película y decían cosas maravillosas de la película y la otra mitad la había odiado y decía que era la peor porquería que habían visto en sus vidas. Y ahí con ese comentario de a unos les encanta y a otros la odian, ahí supo que había hecho un muy buen trabajo y pintaba bien las cosas para Beetlejuice. Pero al día siguiente, el sábado, regresó a la plaza. Y ahí dice que vio a un grupo de niñas que vieron la película el día siguiente. Me imagino que fue saliendo del cine, vio a ese grupo de niñas. El sábado vio a ese mismo grupo de niñas. La única diferencia es que ya todas las niñas estaban vestidas como Lydia, como el personaje que hace Winona Ryder, que es la niña Lydia, que es gótica, ¿no? Ahí mismo supo que Beetlejuice sería todo un éxito. Y dicho y hecho, al lunes siguiente tuvieron junta con todos los ejecutivos de Warner y se dieron cuenta que habían sobrepasado las expectativas y que era un éxito enorme. Y pues con el éxito de Beetlejuice, pues obviamente la carrera de Tim Burton despegó a otro nivel, la carrera de Larry también despegó a otro nivel y la carrera de Michael, pues ni se diga, también despegó a otro nivel, ¿no? Y Michael posteriormente volvió a trabajar con Tim Burton para hacer Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack en español en 1993. Sin embargo, en 1994 a Michael le detectan SIDA y Michael decide mudarse de Los Ángeles y regresar cerca de Boston,
donde sí seguía escribiendo algo, pero pasaba más de su tiempo dando clases. Y lamentablemente en diciembre de 1999, después de 5 años con el SIDA, Michael fallece a sus 49 años. Su última novela la dejó inconclusa y la esposa de Stephen King, Tabitha King, la terminó. Se llama Candles Burning y en español salió con el nombre de Voces del Silencio. Esa fue la última novela de Michael. Y Michael, por ponerte otros datos curiosos, Michael siempre estuvo obsesionado, o mejor dicho, tenía muchísimo interés sobre el tema de la muerte. Tenía una enorme colección de artículos de este tema, desde ataúdes, fotografías de ejecuciones, joyerías de luto y varios otros artículos, los cuales fueron comprados por la Universidad de Northwestern y creó un pequeño museo, o más que un museo, los dejó como una sala o como una exposición que está abierta al público. Puedes ir a ver todos estos artículos en la Universidad de Northwestern. Pues eso fue todo. Espero te haya gustado esta historia. Espero te haya gustado la historia de Michael y cómo se conectaron todos los puntos y participantes necesarios para poder crear Beetlejuice y así poder conocerlo. Gracias por escuchar. Yo soy Enrique. Nos escuchamos en la próxima semana. Gracias.